Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo para el mundo, por ende, internacionalmente hablando. Desde Puerto Rico, Chauco, estamos transmitiendo. Quiero por favor que se centre acá, céntrese acá. Estoy en mi habitación, estoy en el centro de la ciudad de Chauco, en Puerto Rico. Si usted escucha alguna bullita por allá por detrás, que vehículos, que cornetas, que pitos, que sirenas, que ambulancias, pues ignore todo eso, solo céntrese en lo que le voy a enseñar ahora. Céntrese, por favor, que es de suma importancia que usted preste atención a esto que le voy a enseñar. De esto que aprendí del Padre, del Hijo, por el Espíritu, se debe la vida de éxito. Me considero un hombre de éxito en todas las cosas. Como ministro, 29 años en el ministerio, como esposo, 32 años de casado, como padre de 2 hijos, como empresario. Me considero un hombre de éxito, pero todo, tú sabes, yo lo sé hacer. No, el Espíritu Santo me enseñó a hacerlo. Dios Padre, Dios Hijo, a través del Espíritu Santo me enseñó a hacerlo. Y esto va a ser clave para usted, lo que le voy a enseñar ahora. Preste muchísima atención. Hay una agente, oído, agente, y 3 elementos. Nunca se le olvide esta verdad. Un agente y 3 elementos que se me dieron a mí como hijos de Dios para establecer el reino de la luz en la vida de los hombres, en la tierra. Vuelvo a repetir, un agente y 3 elementos que se me dieron a mí como hijo de Dios, como embajador del reino de la luz, como representante de Dios, como nación santa, como pueblo escogido de Dios para anunciar, dice el texto, las virtudes, todas las cosas buenas que vienen de Dios y que Dios las va a manifestar al mundo es a través de la iglesia, en la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero que debo conocer como creyente, José Briceño, como cristiano, como testigo de Jesús, como pregonero de la verdad del reino, debo conocer cuál es ese agente y cuáles son esos 3 elementos. El agente es el Espíritu Santo. Jesús dijo: quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos del poder del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, dice, me seréis testigos. ¿A quién le voy a ser testigo? A las naciones. ¿De quién voy a ser testigo? De Jesús. ¿Con qué voy a ser testigo? Con el poder, con la manifestación del poder del Espíritu Santo. Alguien dijo que el Evangelio sin la manifestación del Espíritu Santo es una religión más. Cultos que van, cultos que vienen, las mismas canciones, el déjalo que se mueve y nunca se mueve nada. Tristeza ver ahorita el desajuste que hay en nuestras congregaciones, tanto moral como espiritual, como físico. Puedes fácilmente ver que no hay presencia del Espíritu, no hay una manifestación del poder, no hay respuesta de Dios a través del Espíritu Santo. Y eso se debe a razones que voy a decir. Primero, si yo desconozco estos tres elementos, los desconozco por completo, ¿cómo puede el Espíritu como agente utilizar estos 3 elementos para desatar su poder a través de la iglesia como cuerpo y establecer el reino de Dios en la vida de los hombres, que tanto lo necesita, que tanto el mundo necesita eso, tanto lo necesita? Debemos conocer cada uno de ellos. Primero, la palabra. Segundo, la fe. Y tercero, la autoridad. Mira los 3 elementos. Primero, la palabra. Segundo, la fe. Y tercero, la autoridad. Cuando usted estudia bien estos 3 elementos,
usted se va a dar cuenta que son principios recíprocos y que depende cada uno de ellos. La fe es un principio de la palabra es un principio de la fe, pero la autoridad es un principio de la fe en la palabra. Repito, la fe es un principio de la palabra es un principio de fe. No hay tal cosa como decir tengo fe, pero no conozco las escrituras, no conozco las promesas, las bendiciones, el legado, quién yo soy, que yo tengo, que yo puedo. No tengo una identidad en la información que me da las escrituras en relación al pensamiento de Dios, en relación a qué dice la Biblia, en relación a las tinieblas. Conozco yo las tinieblas, cómo operan, cómo funcionan, cuáles son sus artimañas, sus estrategias. Pablo dijo, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Para las maquinaciones es un término que significa los planes, los proyectos que Satanás tiene. Eso es importante. Pobre de aquel soldado que no conozca a su enemigo. ¿Qué conozco yo en relación a las escrituras? Yo debo ser una persona estudioso de las escrituras, no lector, estudioso de las escrituras, que tenga una disciplina de estudiar las escrituras todos los días, de estudiarlas, indagarlas o escudriñarlas, conociendo los códigos y reglas de interpretación que me presenta la hermenéutica, para saber hacer un buen estudio de las escrituras y descubrir el pensamiento de Dios. Ese es el trabajo nuestro, ni siquiera como ministro. Como ministro es mi mayor responsabilidad, pero como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, es mi responsabilidad. O sea, que yo no tengo que tener un ministerio para tal fin, para entender que es mi responsabilidad estudiar, indagar, escudriñar las escrituras para conocer el pensamiento de Dios y en él fundamentar mi vida. Mi vida queda fundamentada. Por eso dice que el hombre que escucha esta palabra y las hace, de comparar un hombre que edificó su casa sobre la roca, pero dice que cavó, ahondó, hizo un hoyo bien profundo. Ese hoyo bien profundo es típico de escudriñar, de que tuvo diligencia, interés, responsabilidad, entrega, de escudriñar, de buscar, de indagar hasta conseguir el pensamiento y ahí fundamentar su vida. Entonces, debo conocer el primer elemento, la palabra. Lo que la Biblia dice, quién yo soy, que yo tengo, que yo puedo en Cristo Jesús, cuál es mi identidad en Cristo Jesús. Todo lo que tenga que ver con la palabra. No conozco las escrituras, no conozco lo que es una verdad trascendental, lo que es una verdad circunstancial, lo que está escrito en la Biblia, inspirado bajo la inspiración teunéutica o un teuneuto, o bajo un fenómeno. Dos tipos de inspiración que hay, teuneuto y fenómeno. ¿Bajo qué tipo de inspiración está escrito esto que está acá, que estoy analizando en el contexto, en el pasaje bíblico, en el texto sagrado? Debo conocer esto. Primero, todo en relación. Saber estudiar las escrituras, conocerlo. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra. No, eso es mentira. Y ahí hay un grave error doctrinal. La fe no la produce al creyente la palabra. Por primero Pablo no dice la fe viene, Pablo dice la fe es por el oír. En Romanos, cuando Pablo te habla de la fe es por el oír, te está hablando de la fe que le produce la predicación del evangelio, que anuncian a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a un mundo que se pierde. Eso es lo que viene hablando Pablo, porque ¿cómo creerán si no hay quienes predique? ¿Cómo predicarán si no han sido enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, no el evangelio terrorista, el evangelio de la paz, el que anuncia la paternidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, las misericordias de Dios, las buenas nuevas de Dios. Los pies de los que anuncian, por eso ha calzado los pies con apresto del evangelio de la paz. La única arma que la iglesia tiene para el avance, para el tomar lo que ya Jesús conquistó, es el apresto del evangelio de la paz. Las demás armas son para la defensiva, esta es para la ofensiva, avanzar, el apresto del evangelio de la paz. Que el apresto y el calzado no es ni el evangelio ni la paz. El calzado es la disposición, porque el término apresto significa disposición. Dice calzado los pies con el apresto. O sea, con la disposición, el deseo, el querer íntimo que debe tener una iglesia para salir a predicar un evangelio que produce paz. La paz viene como resultado de que se predique el evangelio, las buenas nuevas de salvación, y el que se predica las buenas nuevas de salvación viene como resultado de que en la iglesia hay una disposición, un querer, un deseo íntimo. Si al caso vamos, la iglesia está descalza porque nadie quiere evangelizar. No hay programa de evangelización ahorita. Eso está
Las iglesias, nuestros ministerios están acumulando dinero, plata, como usted no tiene una idea. Organizaciones con dinero acumulado y no hay programa de evangelización. La gente está muriendo, la gente no está yendo a las calles, no está saliendo de 2 en 2, que es la gran comisión. No hay preparación, de paso no lo saben hacer porque no saben transmitir el mensaje del reino, porque no lo conocen, porque no se está enseñando eso en nuestras congregaciones. Entonces yo debo conocer en relación la palabra, debo conocer todo lo que tenga que ver con las escrituras, saber estudiar las escrituras, indagar, buscar, escudriñar. Porque la palabra, repito, vuelvo al tema, vuelvo al desarrollo, la palabra no la produce, la fe no la produce la palabra, como muchos me dijeron en Romanos. No, la fe la produce la palabra a un mundo que se pierde, pero ¿cuál es la predicación del evangelio? Por eso que Pablo viene hablando allí, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿A quién le va a producir fe la palabra? Al mundo que se pierde, porque eso es lo que viene hablando. La fe ya está en la iglesia, es un fruto del Espíritu, es el carácter de Dios, es la naturaleza del Espíritu en la iglesia. ¿Qué necesita la iglesia? Conocer la palabra, porque mientras más palabra conozca, mientras más sepa cuál es mi legado, cuál es mi promesa, cuál es mi bendición, que yo soy, que yo tengo y que yo puedo en Cristo Jesús, mientras yo tengo más una identidad en lo que está escrito en el texto sagrado, en lo que la Biblia dice que yo soy, mientras yo más conozca las escrituras, más tengo donde depositar la fe. Entonces la fe se desarrolla por el conocimiento de la palabra. Por eso es que yo puedo tener toda la fe del mundo, pero si no conozco palabra, ¿dónde voy a depositar la fe? Pero puedo tener todo el conocimiento de la palabra, pero si no camino en fe, vivo en temores, en dudas, en ansiedad, dependiendo de los sentidos, dependiendo de la información que me dan los sentidos físicos, porque los sentidos fueron siervos que se me dieron a mí en el huerto del Edén para que me sirviera de ellos, y cuando el hombre cae, los sentidos pasaron a ser amos del hombre. El hombre anda por los sentidos, no anda por lo que Dios dice. Dios te dio una palabra, está escrito en la Biblia, el pensamiento de Dios en relación a tu beneficio, a tu legado, a tu bendición, a tu crecimiento, a tu promoción. Está escrito a tu beneficio, debes caminar en esa verdad. Entonces yo conozco toda la palabra, conozco mi herencia, mi legado, mi promesa y mi bendición, tengo una identidad, pero si no tengo fe o no deposito mi fe en la palabra, de nada me sirve la palabra. Como puedo tener toda la fe del mundo, pero si no tengo palabra, de nada me sirve la fe. Aquí tenemos los dos primeros elementos, la fe y la palabra. ¿Ok? Entonces la fe es un principio de la palabra y la palabra es un principio de la fe. Pero puedo tener toda la fe del mundo y puedo conocer la palabra, pero si no conozco lo que es autoridad, que es el término exousia o exousia del griego, que es un derecho legal que a ti se te dio para desatar el poder de Dios. Porque una cosa es hablar del poder de Dios en representación al Espíritu, que es la palabra dunamos o dinamita del griego, y que dentro de esa dinamita hay 3 poderes, que es el kratos, que es el iscus y la energia. No voy a explicarlos ahora, no tengo tiempo. El kratos, el iscus y la energia, y que estos 3 poderes que están dentro del dunamos, que es el Espíritu Santo, se desata a través de la autoridad. Por eso es que la autoridad la autoridad que tengo se debe al poder que recibí, y el poder que recibí se desata por la autoridad que tengo. Vuelvo a repetir, la autoridad que tengo se debe al poder que recibí, y el poder que recibí se desata por la autoridad que tengo. Porque si yo no tengo poder, de más está la autoridad. ¿Para qué se me dio la autoridad? Para ejercer. ¿Pero qué voy a ejercer? ¿Qué voy a desatar? Entonces tenemos una iglesia con un poder que es el agente, que es el Espíritu Santo, pero no conoce, no tiene conocimiento preciso y conciso y detallado en relación a lo que es autoridad. Seminario que yo tengo, que pasa creo que de 19 horas, todo lo que tiene que ver con autoridad, totalmente. Hay ahorita un desfase total, conocimiento errado, tergiversado, distorsionado en relación a lo que es autoridad, porque no se conoce. Son temas que no se tratan en la congregación, temas que se deben tratar desde el punto de vista polifacético, exegético y sistemático. Polifacético, que es un tema que se ha tratado lleno, con precisión,
Que no dejemos de ir a los ángulos o a los lugares de la teología, porque es imposible hablar de autoridad sin hablar de Jesús. Es imposible hablar de autoridad sin hablar del Espíritu. Es imposible hablar de autoridad sin hablar de la soteriología. Y para ustedes contar, porque la teología se enlaza. Entonces, hablar el tema acerca de lo que es autoridad, desde un punto de vista polifacético, exegético, hacer una exégesis de las escrituras en relación a la autoridad. Métase estudiándolo, busque todo lo que tenga que ver con autoridad, todo lo que tenga que ver con autoridad, todo lo que tenga que ver con autoridad. Empieza a estudiar, a escudriñar, a conocer lo que es autoridad. Y usted se va a dar cuenta que el grave problema de nuestras congregaciones, de creyentes enfermos, de creyentes que financieramente tienen problemas graves, de creyentes que viven en opresión, en depresión, en obsesión, en obstinación, en amargura. Creyentes que fácilmente le dan lugar al resentimiento en su corazón, en celos, odios, raíces de amargura, falta de perdón. Creyentes que fácilmente le dan lugar al pecado lingüístico, a la lengua, a la censura, al propio, al chisme, independientemente de quienes hablen, porque no conocen lo que son principios de autoridad. Hijos que tienen problemas graves, que consecuencias le ha dado a la vida porque desobedecieron el consejo de sus padres, que son principios de autoridad. Por ahí no podemos ir. Todo lo que tiene que ver con autoridad. Conocer lo que es la fuente de la autoridad, quién es la máxima autoridad en la iglesia, quién es la máxima representación de la autoridad en la iglesia, conocer cómo, cuándo y dónde ejercer la autoridad, cómo, la forma, cuándo, el tiempo y dónde el lugar. Eso es importante conocerlo. Conocer acerca de lo que es la autoridad y la sumisión, la autoridad y la sujeción, la autoridad y la obediencia. Porque usted puede vivir una vida de obediencia en sujeción, pero no está en sumisión, ya quebrantó un principio de autoridad. Punto, ya usted lo quebrantó. ¿Por qué? Porque una obediencia en sujeción, sin sumisión, se considera como una rebeldía pasiva. Pasiva, porque usted está obedeciendo en sujeción, pero no está en sumisión. Entonces, debemos conocer que la obediencia que agrada a Dios es la que viene a través de la sujeción, producto de la sumisión, producto de la humillación, producto de la humildad, producto del quebrantamiento. Eso es un principio de autoridad. Pero eso no se conoce en la iglesia. Su nombre, gloria y fuerte la paso para el Señor. Cultos que van, cultos que vienen, está la iglesia, camina, un despeñadero, terrenos pisando terrenos minados de ignorancia y de falta de conocimiento. Se destruye el pueblo completamente. Entonces, tenemos la palabra, tenemos la fe, pero no conocemos lo que es autoridad. 3 canales o elementos que el Espíritu Santo va a usar para desatar su poder y establecer su reino en la tierra. El reino de la luz en la tierra a través de la iglesia es una palabra, la fe y la autoridad. Estoy hablando por encimita. Debo conocer todo lo que tenga que ver con la palabra, todo lo que tenga que ver con la fe y todo lo que tenga que ver con la autoridad. Alguien me dijo, maestro, cada vez que yo a usted lo escucho exponiendo las verdades del reino, me desarma. Me doy cuenta que no es que perdí mi tiempo, pero que en el tiempo que tuve no conocí lo que verdaderamente debía conocer. Me doy cuenta que tengo que comenzar, maestro, comenzar. Es un comienzo. Porque usted me desubica para ubicarme. Destruye para construirme. Y eso a veces da ganas de llorar. Y cada vez que lo escucho, maestro, me doy cuenta que estamos en crisis. En relación al conocimiento, teológicamente hablando, estamos en crisis total, en crisis. Un espíritu como agente de nada nos sirve sin estos 3 elementos, de nada. Espíritu Santo, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos quite lo que a Dios no le agrada. No te va a quitar nada, tú tienes que dejarlo. Que la llama y el fuego del Espíritu queme el pecado. No va a quemar nada. El Espíritu Santo no va a quemar nada. Él va a tratar contigo a través del conocimiento de la palabra para que tú seas responsable y abandones lo que tú sabes que tienes que dejar.
Pues el Espíritu Santo no va a intervenir en lo que tú tienes que hacer. Entonces, bueno, pero maestro, ya yo conozco la palabra, conozco la fe y conozco la autoridad. Tengo una cátedra en relación a esto. ¿Y el Espíritu? Vamos al Espíritu como agente. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Nunca se nos olvide esta verdad. Cuando hablamos de Jehová Dios, es Dios por nosotros. Cuando hablamos de Dios Hijo, hablamos Dios con nosotros. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Dios en nosotros. Nunca se olvide esta verdad. Dios Padre es Dios por nosotros. Dios Hijo es Dios con nosotros. Y Dios Espíritu Santo es Dios en nosotros. No sé cómo va a caer esto que les voy a decir, pero son verdades del reino que la iglesia no la ha podido entender, no sé. No todos, pero un gran número. Esto que les voy a decir. Ahorita quien está en la iglesia es el Espíritu Santo. No está ni Jehová Dios, ni el Padre, ni el Hijo, está el Espíritu Santo. Cuando usted dice, hermano, aquí en nuestros cultos, hermano, aquí está Jesucristo. No, Jesucristo no está en la iglesia. Hermano, aquí está el Padre. No, el Padre no está en la iglesia. Pero maestro, perdón. Ellos no son omnipresentes. Ahí está el problema. Ahí está el grave problema, que nosotros le hemos dado un concepto tergiversado y distorsionado en lo que es omnipresencia. Porque omnipresencia no es que Dios está en todas partes. Omnipresencia es la habilidad y el poder y la facilidad y la virtud que Dios tiene de estar en todas partes cuando Él quiera. Pero si hay lugares donde Dios no quiere estar, no está. Porque ni la omnipresencia de Dios obliga a estar donde Dios no quiere estar. Maestro, Dios es omnipresente y está en el infierno ahorita, ¿no? ¿Qué hace Dios en el infierno? ¿Qué va a hacer Dios en el infierno? Si no es un lugar que le pertenece a Dios, ni Dios quiere estar allí, ni Dios tiene por qué estar allí. Ahora, ¿podía Dios ir al infierno sin dejar de estar en el cielo? Sí, lo hizo con el Espíritu Santo, descendió a buscar a Jesús. Ya. Pero omnipresencia es el poder, la habilidad que Dios tiene de estar en todas partes cuando Él quiera, al mismo tiempo cuando Él quiera, pero la omnipresencia no obliga a Dios a estar en todas partes. Entonces, Dios le dijo a Moisés, mi presencia se irá de ti, mi presencia se irá de ti, punto. No voy contigo, enviaré mi ángel. O sea que se corre la posibilidad de que haya lugares donde Dios no quiere estar y no está. Pues si Dios es omnipresente y la omnipresencia es lo que obliga a Dios a estar en todas partes, pues a mí qué me da lo que le dijo Dios a Moisés. Si yo soy Moisés, le digo, a mí me da igual lo que me estás diciendo, porque como tú eres omnipresente, igual tienes que venir conmigo porque eres omnipresente. Y la omnipresencia te obliga a estar conmigo aunque no quieras. Pero no es eso. Dios le dijo a Moisés, mi presencia se irá de ti. Hoy enviaré mi ángel. Y Moisés dijo, si tu presencia no viene conmigo, yo no voy. Aquí nadie se mueve. Entonces cuando Dios determinó volver a estar con Moisés en su presencia, la columna de humo, la columna de fuego, ahí estaba Dios en la presencia. Entonces hay lugares donde Dios no quiere estar, no está. Entonces Dios no está en la iglesia, ya Dios hizo su trabajo, ya Jesús hizo su trabajo, y todo lo que Dios Padre y Dios Hijo va a hacer en la iglesia, lo va a hacer por el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que Dios Hijo y Dios Padre y Dios Hijo van a trabajar con la iglesia, en la iglesia y con la iglesia, para un mundo que se pierde. Ahora, maestro, yo estuve orando en mi cuarto y a mí se me apareció la persona de Jesucristo. Yo vi sus heridas. Yo vi sus heridas en las manos, en su costado. Yo las toqué, maestro, ahí lo vi. Él se sentó conmigo en mi cuarto, en mi silla se sentó conmigo. Yo vi a Jesucristo. Eso es mentira.
Porque Jesús literalmente, porque quien tenemos sentado a la diestra del Padre es un hombre de carne y hueso, no te le pierdas. Sáquese el Cristo fantasmal. En el cielo no hay un Cristo fantasmal, hay un hombre de carne y hueso, del cual así como de carne y hueso, maestro, pero perdón, es que la Biblia dice que en el cielo no entrará carne, pero entiende el término carne, que tiene que ver con corrupción. Cristo es un cuerpo glorificado de paso. Él nunca su cuerpo se corrompió. Por eso dice que no vio corrupción en los 3 días que estuvo en la tumba, porque el Verbo preservó el cuerpo de Jesús, porque Jesús no venía de la naturaleza caída. Quien está sentado a la diestra del Padre es un hombre de carne y hueso. Y ese hombre de alabado, alábenos los ángeles, alábenos los arcángeles, serafines y querubines. Y ese hombre de carne y hueso es el que va a venir a sentarse después que la iglesia sea arrebatada y pase por el tribunal, los galardones, las bodas del Cordero, y llegan las fiestas, las bodas que es el milenio. Ese hombre, después de juzgar a las naciones, se va a sentar para que se cumpla el pacto davídico, que de la descendencia de David se sentará uno en el trono de reinar las naciones por 1000 años. ¿Quién? Un hombre de carne y hueso es el que está sentado a la diestra del Padre. Ese hombre. Entonces, todo lo que Dios Padre y Dios Hijo vayan a hacer a través de la iglesia, lo va a hacer es a través del Espíritu Santo de Dios. Pero todo lo que el Espíritu Santo vaya a hacer a través de la iglesia, lo va a hacer es a través de la palabra, de la fe y la autoridad, entendiendo que está incluida una vida de santidad. Punto. La vida de santidad es un principio sine qua non y es el fundamento de estas 3. Si no hay una vida de santidad, no podemos fundamentar mi fe, no podemos caminar en fe en la palabra y no podemos ejercer autoridad. Punto, porque no hay una vida de santidad. Eso está aquí, eso está aquí. Es un gran piso, el cual nosotros podemos, en ese piso de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Es una demanda de Dios es santo, porque yo soy santo. En ese piso de santidad nadie puede caminar en fe, en la palabra y ejercer autoridad. Nadie. Entonces tenemos ese Espíritu Santo en nosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿A quién voy a ser testigo? A las naciones. ¿De quién voy a ser testigo? De Jesús. ¿Con qué voy a ser testigo? Con el poder. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Pero repito, el Espíritu Santo está en nosotros. No voy a decir, como dijo un predicador, está inerte. No, nunca, porque no muere, él está vivo. Pero está inoperante y está apagado por la condición en la que la iglesia está viviendo, que debe vivir una vida de pecado, que es el gran piso donde voy a fundamentar mi fe, la palabra, la fe en la palabra y la autoridad. Una vida de pecado, además de esto, no conocen lo que es fe, lo que es autoridad y lo que es la palabra. Entonces, una de las advertencias del apóstol Pablo que hace a la iglesia en relación al Espíritu Santo es tener cuidado de no contristar o apagar el Espíritu, según lo registrado en Efesios 4:30 y 1 Tesalonicenses 5:19. Ahora me tocaría desglosar o enseñar qué es contristar y qué es apagar. No lo voy a hacer ahora. ¿Qué es contristar y qué es apagar? Eso es, señores, lo más duro del caso es que a quien nosotros, en otras palabras, esto es con el contristar y con apagar al Espíritu en nosotros lo tenemos atado. Y la ironía más grande del caso es que a quien tenemos que tener atados al diablo lo tenemos suelto. Y a quien tenemos que tener sueltos a eso, al Espíritu Santo, lo tenemos atado. Con nuestra vida de pecado y para ustedes contar. Entonces, una de las formas de contristar y apagar al Espíritu, una de las formas, no es la única, viene como resultado de no darle al Espíritu Santo el lugar que le corresponde. Y por consiguiente dejarlo inoperante. Esto se debe a la falta de conocimiento que la iglesia en su mayoría tiene acerca de la persona del Espíritu Santo. No se nos olvide que Jesús tipificó al Espíritu como ríos. Observa el término ríos y el término el plural ríos. Ríos, porque son muchas las manifestaciones y las operaciones que el Espíritu Santo viene a hacer en nosotros. Y río, porque el río tiene una característica que nunca se estanca, siempre está fluyendo. Si el Espíritu Santo está estancado en su vida es porque usted lo tiene detenido.
Es la actitud que usted tiene, esa vida de pecado que usted lleva escondida, oculta, la inmoralidad sexual, los resentimientos, y para usted de contar. El pecado de lengua es para usted de contar. Su vida es un desastre. Todo lo que usted hace en secreto se manifestará en público. Eso digo, métete con tu padre en los secretos, en intimidad, y tu padre que te oye en los secretos te recompensará en público. Igual pasa con el principio punto de vista negativo. Todo lo que tú hagas en los secretos, esa vida que estás metido soclorito, prohibiendo pornografía, esas suciedades, esa inmoralidad sexual, y que tienes el pecado oculto, ese pecado de resentimiento que lo tienes oculto, raíces de amargura, odio, falta de perdón, y ese pecado de lingüístico que lo tienes, eso que está oculto se está manifestando en un mundo. Por eso es que no creces, no eres ascendido, no eres promovido, no hay bendición financiera, no hay puertas que se abran, no hay presencia, te la mantienes enfermo, arruinado, obstinado, amargado, harapiento, quejándote todo el tiempo por la vida que estás viviendo en la carne, sensual, almático y carnal. Vives una vida totalmente fuera de los principios del reino. No pareces hijo de Dios. No has entendido que eres un embajador de Cristo y no eres un espía del diablo dentro de la iglesia. No has tenido sentido de conveniencia. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No tienes dominio propio en caratén como para elegir a las cosas que vayan acorde al reino y a tu beneficio. No tienes sentido de traslado. No entendiste que fuiste trasladado de la tiniebla a la luz. ¿Qué haces en la tiniebla entonces? O sea, esto que te estoy presentando no es nada fácil. El apóstol Pablo dejó establecido que bajo ningún concepto debo ignorar nada de lo que tenga que ver con el Espíritu. Dice el texto, primera carta a Corintios, del capítulo 12, verso 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. Así está escrito en la Canción de Reina. Pero debemos dejar en claro que originalmente no se escribió así. Está escrito como sigue, cito: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos que tengan que ver con el Espíritu, incluyendo los dones espirituales. Eso fue lo que Pablo presentó. No se lo olvide los tres elementos: la palabra, la fe y la autoridad. ¿Ya? Como piso tenemos que la santidad. El piso, donde nosotros vamos a caminar en estos tres elementos: la fe, la palabra y la autoridad, van a estar fundamentados. Caminamos en la santidad. Si esto se cae, si esto se va, esto se desploma. No se puede vivir una vida en fe. No se puede vivir una vida en fe, en la palabra, en la fe, en la palabra, y ejercer autoridad si no es en santidad. Esto no se lo olvide. Pero puedo tener una vida de santidad total y completa. Conocer la palabra, vivir en fe en la palabra, y saber lo que es autoridad, y ejercer autoridad y caminar los principios de autoridad. Pero si no conozco el Espíritu, de nada me sirve nada esto. El Espíritu lo es todo. Lo es todo. Lo es todo. Nada, no sé si usted lo ha estudiado, usted se ha metido en una cátedra de neumatología y se ha dado cuenta que todo lo que Dios hizo, o la obra del mundo, de la creación, del cosmos, del universo, todo lo que está hecho por Dios, se le atribuye a Dios bajo el punto de vista en cuanto al dictamen. Dictamen. Dijo Dios: hágase, produzcanse, sean. Pero quien tomó esa palabra en lo que Dios dijo, que la palabra es el verbo que se hizo carne, ese verbo, esa palabra, quien la tomó y la ejecutó y la hizo en el mundo físico una verdad, fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien creó los montes, quien creó los mares, quien creó las estrellas, quien creó la galaxia, quien creó. Él fue el que creó. El Espíritu Santo fue el que creó a través de una palabra que es el verbo que Dios dijo. Dios no hizo nada en cuanto a crear. Dios solo dictaminó. Lo único que Dios hizo de sus manos, Él fue al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo único, la obra de arte que Dios hizo. Que el Espíritu Santo se echó a un ladito y yo lo déjame hacerlo a mí, y Dios lo hizo, fue al hombre. Pero todas las cosas hizo el Espíritu. Ni un milagro, escucha bien, ni un milagro Jesús hizo mientras estuvo en la tierra, sino por el Espíritu, ni uno.
Todos los milagros que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra, los hizo fue por el Espíritu. Nunca se le olvide esta verdad, nunca. Todos los milagros que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra, lo hizo por el Espíritu. Un solo milagro lo hizo sin la intervención del Espíritu, que apeló a su divinidad como verbo, que fue cuando convirtió las aguas en vino. Su madre se le acercó a María y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahí está hablando el verbo, mujer, no dijo madre. Ahí está hablando el verbo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. La Biblia dice que después que Jesús fue bautizado, fue al desierto, fue tentado y regresó con el poder del Espíritu Santo. Quien echó los demonios fuera fue el Espíritu Santo, no Jesús. Por el Espíritu dice: yo fuera los demonios a través de la fe en una palabra, porque traía a los endemoniados y echaba a los demonios fuera con la palabra, con la fe en la palabra que su Padre le dio, por el Espíritu Santo que estaba en él, en la autoridad que recibió del Padre. ¿Ya? Ahí está el conjunto: el agente, el Espíritu, la fe en la palabra y la autoridad. Los tres elementos, pero fundamentado en una vida de santidad, que Jesús vivía 24 horas al día. Entonces, ¿qué necesidad tenemos? Bastante, una necesidad muy grande, que en la iglesia haya un conocimiento preciso y conciso de estas verdades. Pero no las niegan por muchas razones, y una porque no las saben, porque no las conocen. Cabe destacar que la ignorancia, además de ser un arma que Satanás está usando en contra de la iglesia, también es un instrumento que cercena, entre otras cosas, el ascenso, el promover la bendición, el progreso y la manifestación del Espíritu Santo a través de la iglesia. Señores, Jesús dijo en Juan 14:18: no os dejaré huérfanos. Me sacudió este término, huérfano. Digo: Señor, vendré a vosotros y estaré en vosotros, no con vosotros, en vosotros. El Espíritu Santo que está con vosotros y estará en vosotros. Juan 14:18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y estaré en vosotros. En este pasaje Jesús se refiere a la asistencia que obtendríamos de Él en la persona del Espíritu. El término huérfano del griego es orfano, de donde se deriva el término castellano orfanato, orfanatorio. Ser un huérfano es estar falto de amparo, de cuidado, de estar en el abandono, sin ningún tipo de recursos. Y esta es la vida de un hijo de Dios cuando no toma en cuenta la vida del Espíritu Santo. Vive a la deriva, sin dirección, sin recursos, sin propósito. Vive totalmente aislado de la verdad y por consiguiente su destino es el fracaso. Jesús dijo a sus discípulos: sin mí nada podéis hacer. Si el Espíritu Santo vino a ocupar el lugar de Jesús como el Paracleto, que la palabra Paracleto no es consolador como muchos piensan, uno que te consuela en las malas circunstancias pero no te libra de ellas. O sea, el consolador viene a ti a liberar, tú sabes, a darte unos mensajitos para que aguantes el dolor del cáncer, pero no te lo sana. Eso no es bíblico. La hermana Petra está poniendo de cáncer, pidamos al Espíritu Santo que vaya y la consuele. No, chicos, que vaya y la sane, que vaya y la sane. Esa es la obra del Espíritu, sanar. Porque el término consolar se ha tergiversado de que el Espíritu Santo viene y te pasa la manita en medio del cáncer ahí para que aguantes el dolor. No. Te sana el cáncer. Que es el término paracleto, de la palabra abogado, que asiste en todas las cosas, en cualquier cosa. Él está dispuesto a resolver el problema. Vamos, con la presencia del Espíritu Santo resuelve el problema. Lo hace, lo resuelve ya. Porque eso es presencia. Presencia es una respuesta de Dios ante una necesidad y una demanda a través de la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. El hombre que más manifestó la presencia de Dios en este mundo fue Jesús, porque no había un lugar que llegara que no los enfermos no sanaran, ciegos veían, sordos oían, mudos hablaban, muertos resucitaban, leprosos eran limpiados. Hubo su excepción, lugares donde Jesús llegó que no creyeron en Él, no pudo hacer milagros, pero era porque no creyeron, pero no era de parte de Él. Eso es presencia.
¿Dónde está la presencia del Espíritu Santo de Dios? Donde nuestras congregaciones y tanta gente muriendo de cáncer. Nuestras congregaciones. Hogares divorciándose, cristianos. Y el mayor índice de divorcio entre nuestras iglesias evangélicas. Cristianos. Los hijos de los cristianos no quieren saber nada del evangelio. Cuando cumplen mayoría de edad, se van de la iglesia. ¿Dónde está la presencia del Espíritu? ¿Por qué hay cristianos que viven en depresión, en obsesión, deprimidos, obsesionados? ¿Por qué? No hay presencia. ¿Dónde está el Espíritu? Entonces Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Si el Espíritu Santo vino a ocupar el lugar de Jesús como el Paracleto, entonces es lógico que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer en el propósito de Dios. Por causa de esta verdad que se ha dicho en la introducción de este tema que voy a comenzar a hacer, nace la necesidad de preparar este seminario acerca de lo que es la persona del Espíritu Santo. Señores, tenemos a la gente que es el Espíritu. Amén. Poder como Él no lo hay. No existe. Es el Dunamis de Dios en nosotros. Y dentro del Dunamis está el Kratos, el Ischus y la Energia. 3 poderes que está dentro de un poder que no tiene límite, no tiene anchura, no tiene altura. Dice la grandeza de su poder. Dice la supereminente grandeza de su poder, que está en nosotros y que opera a favor de nosotros. La supereminente grandeza de su poder. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo en nosotros. El Dunamis, dentro del Dunamis el Kratos, el Ischus y la Energia, 3 poderes que están dentro de un poder, que ese poder está representado por la persona del Espíritu, que está en nosotros, pero que está allí como, no es que está inerte, está como inerte, está apagado, está contristado, está atado, está allí sin poder hacer nada. Cuando Él quiere manifestar su poder a favor de ti y a favor de un mundo que se está perdiendo, que haya una implosión en ti, una implosión, que Él produzca en ti, traiga resultados, sane, manifieste su manifestación, su poder a través de ti, en ti, para ti y a través de ti, para un mundo que te rodea. Pero es la persona más ignorada en la iglesia. Entonces se da cuenta que de quien menos se habla en la iglesia es del Espíritu Santo, de quien menos se habla del Espíritu Santo. A quien menos se le canta es al Espíritu Santo. Y cuando se le canta erradamente. Por ejemplo, ven a mí, Espíritu Santo. Pero tú le vas a estar pidiendo al Espíritu Santo que venga a ti si ya está en ti. Ya el Espíritu Santo está en ti. Ven, lléname. Pero por favor, si Él está en ti. Me preguntó una persona, maestro, ¿se le puede decir al Espíritu Santo, lléname? ¿O le puede decir a Dios, Señor, lléname con tu Espíritu? Sí, porque hay 2 tipos de llenura. Hay 2 términos en griego para hablar de la llenura del Espíritu Santo. Uno tiene que ver que lo que no está vino a estar. Cuando lo que está afuera entró en ti. Eso es llenura. Y eso se dio. Y la otra es que la otra llenura es que lo que está en ti rebose de ti, salga de ti. Que es lo que está en Hechos 4. Dice que después de haber orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a hablar con denudo de la palabra, con señales y prodigios. Entonces la llenura allí es que ese espíritu que estaba en ellos rebosó de ellos. Entonces un tipo de llenura es que lo que no está venga a estar, y el otro tipo de llenura es que lo que está rebose de ti, salga de ti. Entonces cuando yo le digo, Señor, lléname de tu espíritu, lo que le quiero decir bajo el contexto es, Señor, manifiesta tu espíritu que está en mí, sácalo, Señor, exterioriza ese espíritu, que pase lo que pasó allá, que se dé lo que pasó con Jesús, cuando la mujer tocó el flujo y dice Jesús, de mí salió poder. Alguien me ha tocado porque de mí salió poder. Espíritu que estaba en mí salió de él. Porque en todas las cosas que se dieron en Jesús, en el ministerio, se dieron fue por el poder del Espíritu. Jesús nunca apeló a su divinidad para hacer las cosas. Nunca, no podía, porque era el postrer Adán. Si fue un hombre que el diablo venció en el huerto del Edén, tenía que ser un hombre que venciera al diablo. Y Jesús venció al diablo a través de la vida de santidad que vivió. Y esa vida de santidad fundamentó la fe en la palabra, en la autoridad que tenía, y eso desató el poder del Espíritu Santo que estaba en él como agente. ¿Ya? Igual somos nosotros. Jesús dijo que nosotros somos llamados a hacer mayores cosas que las que él hizo. Mayores. Pero si Jesús las hizo como Dios, ¿cómo me dice a mí que yo las puedo hacer? No, porque Jesús dice, ese espíritu que está en mí va a estar en ustedes
La palabra que yo recibí, ustedes la van a recibir con mayor proporción. La fe va a estar en ustedes por el fruto del Espíritu, el cual van a desarrollar por el conocimiento de la palabra, y yo les delego autoridad, exousia, les delego autoridad para que ustedes, a través de la autoridad que son las llaves del reino. Acuérdense que Jesús le dijo a Pedro: a ti te doy las llaves del reino y las puertas del Hades. Porque Jesús pone en contraste llaves y puertas, porque las puertas representan el poder satánico, el poder de la muerte, el poder de la tiniebla. Esto quiere decir que las tinieblas te pueden cerrar las puertas que quieras, pero tú tienes las llaves para abrir todas las puertas que él cierre. Las tinieblas pueden tratar de cerrarte las puertas que quieran, pero tú tienes las llaves para abrir todas las puertas que él cierra. Aquí está la llave, la autoridad. Abriste, ejecutaste la autoridad en la fe, en la palabra, en una vida de santidad. El Espíritu Santo salió de ti y manifestó. Y hubo el milagro, y hubo una presencia del Espíritu resolviendo, solventando la situación negativa, difícil por la que estás pasando, y eso se exterioriza al mundo que te rodea. Y va a llegar el tiempo, y va a llegar, no, es que tiene que llegar, donde la gente te va a tocar, va a ser sana, donde la gente con una mirada van a empezar a ser sano, cuando tú empiezas a caminar una vida en el Espíritu. Pero, otra cosa, esto no solamente se queda en conocimiento. Ok, ya yo tengo una cátedra del Espíritu, pero vamos a vivir esto. Vamos a ver la vida de intimidad que tengo con el Espíritu, porque nosotros solamente oramos al Padre, oramos al Hijo, pero no conversamos con el Espíritu Santo. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo, pero no adoramos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona, ¿okay? Es un espíritu con alma, pero que no tiene cuerpo. Y el cuerpo del Espíritu es la iglesia. Es una persona que mora en nosotros, persona. Lo que pasa es que hay muchos en iglesias que son como los testigos de Jehová, y perdone usted que los nombres, no me gusta hacer esto, pero son como los testigos de Jehová que niegan la personalidad del Espíritu. No lo tienen como una persona, lo tienen como una fuerza activa, ni siquiera como una fuerza activa. Ni lugar le dan, ni siquiera se acuerdan del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, está en mí, se puede conversar con él, se puede tener una juxtaposición. Él se puede aprender de él, se puede contristar, se puede apagar, lo puedes ofender, puedes pecar en contra de él, puedes blasfemar en contra de él. Tiene mente, tiene voluntad, tiene emociones, dirige, guía, instruye, corrige. Es una persona que está en nosotros, y nosotros debemos de desarrollar nuestra vida de intimidad, porque no basta con conocer todo lo que tenga que ver con el Espíritu, sino vamos a caminar una vida en el Espíritu. ¿Cómo? Tomando en cuenta la persona del Espíritu, entendiendo que todo lo que Dios va a hacer en nosotros y a través de nosotros lo va a hacer es por el Espíritu Santo de Dios. Dios Padre ni Dios Hijo van a hacer algo por sí solo, pasando por alto al ministerio del Espíritu que está en ti. ¿Ok? Bueno, ha sido una bendición, maestro de su diseño. Por favor, compartan este mensaje, no se queden con él. Oren por mí muchísimo. ¿Okay? Y todos aquellos que quieran aportar una ofrenda por este ministerio, se los agradecería. Ahí está el correo, el cómo hacerlo. Pregunte cómo hacerlo. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.